Pues bien, señores, toca hablar nuevamente de Kylian Mbappé por el bajo rendimiento que ha tenido con el Real Madrid desde su llegada al conjunto merengue y sobre el por qué yo pienso que Carlo Ancelotti ha sido uno de los partícipes de su estancamiento deportivo futbolístico en el Real Madrid. Todo esto y más analizaremos ya en el siguiente video. ¡Comenzamos! Pues así es, señores, toca analizar nuevamente temas del Real Madrid. En esta ocasión, ese vínculo entre Carlo Ancelotti y Kylian Mbappé. Como bien sabemos, el rendimiento que ha tenido el futbolista francés pues no ha sido el óptimo, el deseado, el que mucho madridista esperaba y que pues en el escenario pues más desalentador pues no se acercaba a lo que ha mostrado el futbolista francés y en general el rendimiento del Real Madrid. A día de hoy sería, la verdad, bastante estúpido decir que el culpable del desarrollo futbolístico del Real Madrid sea Kylian Mbappé, la llegada de Kylian Mbappé, que haya trastocado todo el rendimiento futbolístico del conjunto de Carlo Ancelotti. Yo creo que evidentemente eso es un síntoma más de una enfermedad mucho más prolongada ya en el conjunto merengue. Yo lo he mencionado hasta el cansancio, la mala gestión que ha tenido ya propiamente, no solo desde la parte de Carlo Ancelotti, sino de arriba, de la directiva del Real Madrid, propiamente Florentino Pérez, uno de los más implicados en los últimos tiempos en la instancia de los fichajes y demás situaciones. Yo creo que también una pésima gestión de Carlo Ancelotti en muchos aspectos, así como se le alabó la pasada temporada esa reconversión de algunos futbolistas que fue teniendo durante gran lapso de la temporada, pues a día de hoy parece ser que no le ha vuelto a salir. Está claro que a día de hoy, con la ausencia de jugadores importantes y la poca banca que ha tenido, pues obviamente ha sido víctima también de la gestión de allá arriba, de la directiva, de no reforzar como se debe en posiciones puntuales, como se ha mencionado en algunas ocasiones, y que de hoy pues no le da la tecla. También creo que también tuvo la parte importante de no empezar pues a probar algún canterano que por ahí te pudiera pues de alguna manera llenar el ojo para cubrir cierta posición, un bomberazo por así decirlo. Creo que se sobreconfió mucho pensando que iba a pasar lo de la pasada temporada y no terminó siendo así. A día de hoy pues se han conjuntado muchas situaciones, la cuestión física, lesiones, bajas de juego de muchos futbolistas, la poca idea futbolística que esté teniendo y principalmente el trabajo, porque está claro que este Real Madrid no está siendo trabajado, ha habido muy poca autocrítica de Carlo Ancelotti y eso evidentemente ha repercutido en los propios jugadores en la instancia de una de las cosas más importantes del deporte en general, la mentalidad competitiva, la exigencia que se tenga, pues yo creo que desde mi punto de vista se exige principalmente desde el líder, del máximo líder, que en este caso es un entrenador. Y hoy Carlo Ancelotti pues está dando ese sobrepecho que está teniendo con muchos futbolistas, ese sobrepapacho que está teniendo y que evidentemente no les ayuda a exigirse y a tener un mejor rendimiento futbolístico y creo que pues evidentemente pues está repercutiendo no solamente a Kylian Mbappé sino en líneas generales a todos los futbolistas y eso es muy preocupante porque no se está priorizando esa competencia interna constantemente partido tras partido por pues eso, pues esa parte de no trabajar, de no exigir, de estar en una situación de confort, porque esta plantilla está en un estado de confort constante, porque no hay exigencia, no hay algo que te exija durante los entrenamientos, no hay trabajo táctico del entrenador, está postrado y lastrado en lo que ya ha tenido o intentando pues que una jugada, una suerte que tengas nuevamente pues te pueda pues dar un punto de inflexión a la temporada cuando hemos visto que a día de hoy el Real Madrid no compite contra los grandes equipos y pues no tiene jugadores líderes que marquen la diferencia, no están en su mejor momento futbolístico, anímico y pues es esto, ¿no? A día de hoy Kylian Mbappé, la adaptación que está teniendo no ha sido la ideal, venía de un equipo donde también pues tampoco estaba como tal esa disciplina, esa presión, esa exigencia que se necesitaba, pero al final de cuentas iba alcanzando, ¿no? Porque al menos se sentía cómodo, se sentía pues estable en su propio país, en su liga, con un equipo que pues evidentemente le abrió
y le daba pues muchas decisiones, era claro que pues iba a rendir más tarde que temprano de la mejor manera, y así lo hizo desde su llegada al Paris Saint-Germain en este caso. Ahora, ¿qué pasa? En el Real Madrid la exigencia es mucho, la presión evidentemente es incesante, pero también qué se ha trabajado, qué ha hecho Carlo Ancelotti más allá de esa parte de no tener la autocrítica necesaria, de aplaudirle prácticamente todo, cuando tampoco debiese de ser así. También, así como exigirle, también es que debe trabajar el técnico italiano, debe de implementar trabajo, rutinas, exigencias, disciplinas, que evidentemente ya no lo está haciendo el técnico italiano, no lo ha gestionado así desde toda su carrera y tampoco es que lo vaya a cambiar de buenas a primeras. Por eso en principal instancia es muy factible que mientras esté Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé no pueda alcanzar su máximo rendimiento, versus también la adaptación, situaciones o factores que están contrastando pues ese despunte con el Real Madrid. Y es algo preocupante porque pues cada vez vemos una involución en el futbolista francés y en líneas generales de la propia plantilla. Y eso es algo que a día de hoy se estaría o debe de estarse evaluando en el Real Madrid. Evidentemente Carlo Ancelotti pues creo que ya ha terminado su ciclo, como lo he mencionado. Creo que necesita el Real Madrid otro discurso, otra motivación, un nuevo implementación de trabajo, un nuevo, sí, pues esa parte, ¿no? Que uno debe tener en un nuevo ciclo, ¿no? Una motivación importante donde pues pueda acondicionarse a las necesidades de este equipo, que de hoy pues insta mucho en la cuestión física, que evidentemente se debe trabajar, la gestión de los propios jugadores, la exigencia, la competencia interna que debe haber dentro de la propia plantilla, en los minutos que se juegan, rendir de la mejor manera, que de hoy no se está teniendo. Y pues tras la llegada de Kylian Mbappé en esa situación de disrupción que tuvo tras su salida del Paris Saint-Germain, ese momento de shock, de crisis anímica incluso, pues está repercutiendo en la parte futbolística, y menos si no se está preparando como se debiese, porque tampoco es que se le exija. Yo no creo que Carlo Ancelotti le exija como se debiese en esta situación a este jugador. Yo creo que de su llegada no le ha marcado la diferencia entre de dónde venía y a dónde está llegando. Y entonces está pues casi dando por sentado que con lo que traía en el Paris Saint-Germain le tendría que estar alcanzando. Y ya vimos que no, porque no se hizo esa adaptación como se debe. Evidentemente la parte anímica, emocional es muy importante, pero también hay que entender que se debe de trabajar. Debe de haber un sustento importante dentro de los entrenamientos, la preparación física, alimenticia y muchos otros factores que obviamente se van a traspolar en la propia cancha. Y ya luego con la guía de un entrenador, de un gestor como el propio Carlo Ancelotti, pues implementar algo, algún trabajo, una situación táctica o cualquier situación que pueda contrastarse ya en líneas generales dentro de un partido, y que a día de hoy no se está teniendo. Se está teniendo pues esa usanza que ha tenido Carlo Ancelotti en el Real Madrid, que le ha servido en muchas ocasiones, pero que en esta ocasión, en esta temporada, yo sinceramente siento que no va a alcanzar, y que pues lastimosamente Kylian Mbappé, para que pueda mostrar esa mejor versión, se debe trabajar y seguir trabajando, y evidentemente exigiendo también más allá de dar la confianza necesaria, y que obviamente se sienta ese círculo importante y que pueda traspolarse a un mejor rendimiento. Entonces, mientras esté Carlo Ancelotti, yo veo muy complejo que Kylian Mbappé incluso pueda hacer una autocrítica importante si el propio técnico líder de este equipo principalmente pues no está haciéndolo ya en los últimos tiempos. Conferencias de prensa pues donde prácticamente no tiene esa exigencia, esa situación de exigirle más, prácticamente aceptando todo, teniendo esa pasividad que pues evidentemente la traspola a la institución de la plantilla del Real Madrid principalmente, y evidentemente pues por ende al propio futbolista francés Kylian Mbappé. ¿Cómo lo ven?